el día de cumplimiento El día de cumplimiento ha llegado. Ha llegado. Ahora. Ahora. No es mañana. No es mañana. No es pasado. No es pasado. Es ahora. Es ahora. Diga conmigo, ahora. Ahora. Es más, mira a alguien que está al lado y dile, hoy te vas a ir Hoy te vas a ir. con tu milagro. Hoy te vas a ir Hoy te vas a ir. siendo respondida a tus oraciones. Siendo respondida. ¿Está aquí conmigo o no? Amén. Para eso hoy quiero darle fundamento bíblico a este mensaje. Y quiero que vaya por favor conmigo al libro de Isaías, capítulo 61, en el versículo 1 y 2. Y luego vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 21. Vamos a darle fundamento bíblico al mensaje. Repito, el día de cumplimiento ha llegado. Isaías 61, versículo del 1 y 2 dice el Señor, la palabra de Dios ya está bendecida. Dice el Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Está aquí conmigo? Lo primero que quiero que sepas, que el que está hablando aquí es el profeta Isaías. Y es el hombre que el Espíritu de Dios está inspirando para dar una palabra profética que cambiaría el destino de la historia humana. Y dice el profeta, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Señor nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Está aquí conmigo? Ahora vaya por favor a Lucas capítulo 4, del versículo 18 al 21. ¿Está ahí? Si no, lo puede leer conmigo en la pantalla. Mire lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy, diga conmigo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que seas tú, Señor, usando mi vida como instrumento en tus manos para traer esta palabra, Señor, oh Dios, de cumplimiento. Esta palabra de cambio y de transformación. Creemos que toda persona que vino hoy atado al pecado, al mundo, a la carne, será libre por el poder de tu Espíritu y el poder que hay en tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu gloria, por tu poder y por tu presencia que está aquí. Muévete con libertad. Sé tú moviéndote en cada silla, en cada lugar, y aún en los que están conectados en las redes sociales, que puedan ellos tener una experiencia de primera mano con tu presencia, Padre, porque tu poder, tu presencia y tu gloria no tiene limitaciones. En el nombre poderoso de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Aleluya. Permítame por favor introducirme al mensaje. Lo primero que quisiera decirle es que hace aproximadamente 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías anunció una palabra que cambiaría la historia de la humanidad. El contexto en el que se vivía en aquel entonces, estamos hablando de 700 años antes de que Cristo viniera al mundo. El contexto era un contexto bastante complejo, porque Israel estaba viviendo en un tiempo de crisis, de cautiverio, de opresión, y había en ellos desesperanza. El pueblo se encontraba cansado, se encontraba herido y espiritualmente se sentían empobrecidos. Pero en medio de esa oscuridad, Dios levanta a un hombre de Dios. Dios levanta a su profeta de turno.
Y él, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, declara esta palabra al tiempo, a la materia y al espacio. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios nunca volverá vacía? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios nunca caerá en tierra? Sino que cuando se declara una palabra en el Espíritu, si hay alguien que la cree, hay alguien que lo recibe, hay alguien que lo atesora en su corazón y celebra esa palabra llegará en cumplimiento. Yo no sé cuántos en esta noche un día recibieron una palabra profética. Yo no sé cuántos en esta noche recibieron una visión de parte de Dios. Yo no sé cuántos hasta el día de hoy han oído la voz de Dios hablándole de manera audible. Pero lo único que te quiero decir es que todo lo que Dios habla, Dios lo cumple. El profeta Isaías era usado por Dios para declarar una palabra profética poderosísima. Porque dice él: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Amado, este no era una palabra poética simplemente. No era un anuncio solamente mesiánico. Era más que un anuncio mesiánico. Isaías estaba anunciando la llegada del ungido. Y estaba no solamente declarando la llegada de ese Mesías, sino lo que ese Mesías iba a hacer en su ministerio. ¿Está aquí conmigo o no? Esta palabra no quedó archivada en el tiempo. Esta palabra no quedó olvidada en un pergamino antiguo, sino que 700 años después, Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y pide el rollo del profeta Isaías. Aquel rollo que un día, hace 700 años atrás, había el profeta declarado. Y Jesús entra a Nazaret y le dice al maestro: quiero que me den el rollo. Y delante de todos lo abre y comienza a leer exactamente esa profecía. Y después de leerla, escuche bien, Jesús se sienta y todos se quedaron mirándolo. Pregúnteme por qué. Porque esa palabra que Isaías un día había declarado, solo tenía que leerlo el Mesías, el Cristo, el ungido. Por eso que todas las miradas de los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo, diciendo: ¿qué acaba de hacer este hombre? Pero ellos se llevaron la sorpresa cuando él delante de todos le dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos se quedaron pero sorprendidos, porque algo sobrenatural comienza a ocurrir. En ese momento, lo que un día había sido una profecía se estaba convirtiendo en una persona. La profecía se había personificado. La promesa ahora tenía rostro. Y la esperanza tenía nombre. Y ese nombre se llama Jesús de Nazaret. Ellos no lo podían creer lo que estaba pasando. Pero Jesús estaba diciendo: yo soy el cumplimiento de esa palabra profética. Ahora, cuando Jesús abre el rollo, amado, no estaba leyendo simplemente una lectura. Él estaba haciendo un decreto. Jesús, yo sé que le estaba hablando a personas que estaban sentados delante de él. Eso es naturalmente. Pero espiritualmente Jesús está lanzando una declaración. Está lanzando un decreto público y confrontativo. Porque en esa sinagoga había, escuche bien, diferentes tipos de personas. Entre ellos, religiosos orgullosos. Aló, ¿está aquí conmigo o se fue? Y cuando tú hablas algo que a los religiosos no les gusta, como que se incomodan, como que se sienten incómodos, se sienten como que no pertenecen a ese lugar. Pero Jesús estaba declarando y decretando lo que había sido escrito de él. Y habían religiosos, había gente escéptica que no creía, había personas que también en la sinagoga se encontraban oprimidas. Y el reino de las tinieblas estaba ahí presente, espiritualmente, observando y oyendo lo que está a punto de decir. Y cuando él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, el primero que saltó fue Satanás. Oye, reconocer
que tú portas al grande, al poderoso, al gran yo soy, declararlo delante de los demás con una seguridad y con una identidad como la que hizo Jesús, hizo que el mismo diablo, el mismo Satanás se levantara y dijera: ¿qué? ¿Cómo que el Espíritu de Dios está sobre él? Jesús no solamente quería revelar su identidad, sino que él estaba haciendo una declaración de guerra pública al mismo infierno. Le estaba diciendo: óyeme bien, Satanás, ya terminó todo lo que hiciste, ya llegó tu hora. Él estaba declarando guerra al infierno y estaba anunciando oficialmente que Satanás y su reino ya había terminado, que la cautividad, el tiempo de la cautividad ya había terminado, y que la enfermedad no tocaría a las personas, y que el tiempo en el que el pecado tenía cautivo a la gente, llegó el tiempo de término. Ya no más el pecado tendrá dominio en el hombre. Ya la enfermedad no tocará a los seres humanos. Ya la gente no estará cautiva. Ya el diablo no tendrá parte ni suerte, porque el reino de Dios ha llegado a la tierra, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? ¿Alguien puede decir amén en esta noche? La profecía se estaba cumpliendo. Ya tenía rostro, ya tenía un nombre, y su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Alguien puede gritar amén, aleluya en esta noche? Ay, papá, esto no era un mero discurso, era una declaración, era un decreto. No fue simplemente una información. He venido a informarles. No, lo que Jesús estaba haciendo era una confrontación. No fue una explicación, fue el inicio de la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Y esa declaración, tengo algo que decirte, sigue vigente hasta el día de hoy. Sigue vigente hasta el día de hoy. Porque el Espíritu de Dios, mi hermano, ahora está sobre la iglesia. Porque Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Jesucristo. Diga conmigo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. No solo estás manifestando tu identidad como hijo de Dios, sino que estás confrontando al infierno, estás confrontando al diablo, diciéndole que tú no estás solo, sino que tú estás con el gran yo soy y el todopoderoso. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Ay, papá. Esa palabra se cumplió y también se cumplirá en tu vida. Porque tú dirás con convicción: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Usted sabía que mi llamado fue con Isaías 61:1? Cuando yo no sabía qué era ser pastor. No sabía qué era ser pastor. Yo no sabía qué era predicar, qué era enseñar, qué era... No sabía nada. El Señor solo me dijo: te doy Isaías 61:1. Me lo dijo en una cama de un hospital, cuando estaba saliendo de una segunda operación, donde el médico me había dicho que ya no había más esperanza. Sin embargo, el Señor me habló y me dijo: yo te he llamado para que hoy seas pastor de mi pueblo. Y esta es la palabra que te doy, Isaías 61:1. Cuando salí de la clínica, del hospital, salí de la clínica, llegué a mi casa. Llega el pastor Alberto y la pastora Kelly. Yo lo he contado muchas veces. Y cuando ellos me cuentan que Dios les había hablado en ese entonces, cuando ellos no eran pastores, me dice Kelly: el Señor me ha dicho que si no crees lo que te acabo de decir, me ha dicho que te digas que tu visión es Isaías 61:1. Y en ese momento los pelos del cuerpo se me pusieron en punta, así.
Y dije, ¿y esta loca cómo sabe? Si eso solo Dios me lo había dicho. ¿Y qué era? Que Dios conoce al hombre y sabe que muchas veces le cuesta creer lo sobrenatural. Ella en ese momento me estaba confirmando que Dios me había llamado, pero yo no tenía la menor idea que representaba Isaías 61:1. Me puse a leerlo, lo leí, pero créame, no me daba cuenta la profundidad y lo poderoso, lo glorioso que eran estos versículos bíblicos. Con el tiempo comencé a entender que esta era una palabra mesiánica, una palabra profética que cumpliría nuestro Mesías, que cumpliría nuestro Salvador. Entonces yo dije, Señor, que tú nos estás llamando en este tiempo a que seamos una iglesia de tu espíritu, una iglesia ungida con la presencia de Dios, donde la primera porción, escuche bien, donde la primera porción de la unción que estaba en Jesús era para darle buenas nuevas a los pobres. Porque cuando usted comienza a leer dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová mira, y da el propósito, para darle buenas nuevas a los pobres. Eso me da a entender que la primera porción de la unción, la primera porción del poder de Dios, era para ir a decirle a los pobres, mi hermano, que el reino de Dios había llegado. La unción tiene dirección y la unción tiene propósito. Y el primer destinatario, escuche bien, no eran los poderosos de ese entonces. El destinatario no era para los poderosos, sino que el destinatario era, vayan primero a los pobres. ¿Está aquí conmigo? Ya se fue. Espérese que ahorita yo lo voy a predicar. Espérese que se lo voy a explicar. El Señor le da el poder, le da la unción, le da su presencia, mi hermanos, para que nosotros como iglesia vayamos a predicar la palabra a los pobres. No hablaba solamente en este caso de los pobres financieramente hablando, sino también de los pobres en espíritu, como habla Mateo capítulo 5 versículo 3, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora usted dirá, pero ¿qué diferencia hay? Que los pobres espiritualmente hablando, mi hermano, están en una peor condición que los pobres materialmente. ¿Sabe por qué? Porque un pobre que está en pobreza materialmente hablando reconoce su necesidad, reconoce su condición, reconoce que necesita ayuda, que la condición en la que está, mi hermano, lo lleva a decir, quiero salir de esta condición. Pero hay personas, mi hermano, que se sienten poderosas, que se sienten que todo lo lograron porque tienen profesión, porque tienen dinero, porque tienen posición, porque tienen influencia. Entonces ellos creen no tener necesidad. A ellos la Biblia le habla a los pobres en espíritu. O sea, espiritualmente están empobrecidos, pero muchas veces no reconocen su necesidad espiritual. Por eso que el Señor dice, vayan primeros a ellos, a los pobres económicamente hablando, y háblales de la necesidad, de que yo puedo suplir la necesidad que ellos tienen. ¿Está aquí conmigo o ya se fue? ¿Usted se acuerda de Bartimeo? Un hombre que era ciego de nacimiento, un hombre que estaba como indigente en la calle, que no podía ver. Él estaba sentado, dice, en medio del camino donde Jesús estaba a punto de caminar. Pero Bartimeo era una persona invisible para todos. La gente era indiferente con Bartimeo. Nadie le hacía caso, porque él, mi hermano, era una persona que estaba ciega y era mendigo, porque andaba esperando que alguien muestre misericordia y generosidad y le pueda dar una moneda. Pero la Biblia enseña que cuando Bartimeo escucha que el Mesías, el Cristo, el ungido, iba a pasar por ese lugar, vemos que ese hombre que estaba en pobreza financiera, estaba en una pobreza también quizás espiritual, porque comienza a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
comenzó a quitar constantemente, a tal punto que sus discípulos comenzaron a incomodarse. Pero él seguía gritando y gritando. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que Jesús no se detiene por nadie, solo por Bartimeo. ¿Tú te imaginas a Jesús con los discípulos, las multitudes con él? Y él caminando, él podía detenerse quizás con alguien importante, alguien poderoso, alguien influyente. No, Jesús solo se detuvo a darle atención a un hombre pobre, a un hombre, mi hermano, que financieramente no tenía nada, que estaba en una pobreza extrema, pero que Dios tenía un propósito con él, que Dios tenía algo poderoso para Bartimeo. Por eso que vemos que Jesús se detiene al que estaba sentado, y la unción responde al clamor de la necesidad de Bartimeo, porque Bartimeo, al gritar el nombre de Jesús, le está diciendo: Señor, te necesito. Tú eres el único que me puedes sacar de esta condición. Pero hay casos de otras personas, amados, que les cuesta reconocer su necesidad. Por eso que la iglesia no se edifica con millonarios. Aló. La iglesia no se edifica con millonarios. La iglesia no se edifica necesariamente con gente famosa, influyente, importante. Apóstol, ¿qué está diciendo usted? ¿Que ellos no van a llegar a la iglesia? Sí, van a llegar a la iglesia, van a llegar a escuchar la palabra, van a ser parte de nuestro ministerio. Pero muy difícilmente el ministerio se empieza con esas personas. Pregúnteme por qué. Por el orgullo, por no reconocer la necesidad. Es más fácil a un pobre reconocer su necesidad que un rico reconocer que necesita de Dios. Ahora entiende por qué Jesús dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, tan difícil como meter a un camello por el hueco de una aguja. Hay personas que quizás no son ricas aquí, no son millonarias, pero quizás por tener un buen sueldo, o quizás por ser reconocidos, o quizás porque no quiere que nadie sepa su condición, le cuesta reconocer la condición en la que está, le cuesta pedir ayuda, le cuesta pedir liberación, le cuesta pedir necesidad, le cuesta venir corriendo al altar y decir: Señor, yo necesito de ti, porque dice: no, la gente me va a ver, la gente me va a mirar, ¿qué va a pensar las personas de mí? Yo tengo algo que decirte en esta noche. Hay una unción poderosa en esta casa, y esa unción es para toda aquella persona que dice: yo soy un pobre en espíritu, yo reconozco que necesito de la unción del Espíritu Santo. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. Yo dejo a un lado mi apellido, dejo a un lado mi título, dejo a un lado mi nombre, dejo a un lado mi reputación, porque el único que me puede sacar de esta condición se llama Jesús de Nazaret. Alguien puede gritar amén en esta hora. Alguien puede decir amén y gloria a Dios. Dele a él. Usted no se imagina el trabajo que hay que hacer con los ricos, porque el rico piensa que la gente lo quiere solo por su billete. ¿Por qué tanto cariño? ¿Por qué tanto atención? Seguro que quiere de mí, seguro que esto, seguro que el otro. Amado, escúcheme bien. Para Dios no hay ricos y no hay pobres. Para Dios el ser humano es igual. Pero eso no quiere decir, escucha bien, que porque tú tienes dinero eres mejor o mayor que los demás. El Señor le dice: la unción está, vayan primero los pobres, vayan a ellos primero. Ellos van a recibir. Y Bartimeo es la señal. Nadie gritaba el nombre de Jesús. Nadie. Amado, yo me fui a un campamento hace poco de los jóvenes. La primera noche comencé a ministrar
Y uno de los jóvenes gritaba, ¡ay! Gritaba, ¡ay! Mi corazón, un sonido desgarrador, ¡ah! ¡Ah! Gritaba. Yo me detuve por un momento y le dije a alguien, ¿quién grita así? Y me dijo, es un jovencito que tiene autismo. Y ese joven que tiene autismo está gritando, está clamando. Y sabe, mi corazón se quebrantó, porque yo me acordé de Bartimeo ahí. Mira, yo me olvidé de todo, solo me enfoqué en el grito de él. Imagínate cómo habrá sido el grito de Bartimeo, que no podía ver a Jesús, pero él sabía que iba a pasar por ahí. Él quería su atención, él quería que se detenga y que se detuviera. Recuérdate que Jesús se acercó y dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quiere? Dijo, quiero ver. Pues recibe lo que estás pidiendo, porque cuando alguien necesita algo y sabe que está desesperado y que la única esperanza está en Cristo Jesús, tú tienes que provocar tu milagro. Tú tienes que provocar que Jesús se detenga, que Jesús te dé la atención y que Él diga, ha llegado el tiempo del cumplimiento, ha llegado el tiempo de tu sanidad, ha llegado el tiempo de tu liberación, ha llegado el tiempo de tu restauración, de tu posicionamiento, de tu expansión, de tu crecimiento, de tu avance. Pero alguien tiene que reconocer que es un pobre en espíritu, que necesita de Dios. Responde al clamor de alguien que dice, necesito de Dios. Mi Padre espiritual dice, hijo, cuando oren por la gente, busquen necesidad. Nunca ores por alguien que esté en el altar así, o que viene con un pie adelante y el otro atrás, por si acaso el pastor me empuja. Pásale por el lado. Busca la necesidad. Busca el que está desesperado. Busca el que dice, yo necesito un toque de Dios. Yo necesito que Dios me libere. ¿Sabe? Hace 2 días atrás me fui al gimnasio y encontré un muchacho, Josué. Yo no sé si estará aquí Josué, pero él llegó. Al verme sonrió, yo le sonreí y nos dimos la mano y nos abrazamos y seguimos haciendo nuestra rutina. Y al final que yo me iba, me acerco a Josué y le digo, ¿cómo estás? Me dice, apóstol, mire, yo he regresado a la iglesia. Yo estuve yendo a la iglesia hace un tiempo, pero no sé si se acordará. Yo digo, me acuerdo de tu rostro, pero tú sabes, son tanta gente que quizás el nombre de todos no me acuerdo, pero yo un rostro nunca me olvido. Y le digo, claro, yo me acuerdo de ti. Y me dice, usted en un servicio, yo pasé desesperado al altar. Estaba pasando una situación difícil, una situación compleja, y estaba Gabriel conmigo. Y lo llamé a mi hijo para que vengas y escuches. Y él dice, sabe, ese día que yo fui a la iglesia desesperado por Dios, usted se acercó a mí y me dio una palabra. Quiero que le diga algo, yo no me acuerdo de qué palabra le di. Cuando él me dijo, usted me dio una palabra, yo dije, ojalá que haya sido buena palabra, dije. Y me dijo, usted me dijo que yo estaba por tener un hijo, que mi mujer estaba embarazada. Ni yo ni mi mujer sabíamos. Y usted me dijo, tú vas a tener un hijo, y Dios te manda que hagas esto, esto y esto y aquello y aquí, allá. Comencé, y él se quedó sorprendido, porque en el don de palabra, de ciencia, él comienza a recibir una dirección de parte de Dios que lo marcó tanto que días posteriores él comenzó a ver la palabra cumplirse. Y él me dice, pero apóstol, yo me aparté del camino, y por haberme apartado me vinieron cosas terribles. Hoy he vuelto a la iglesia porque quiero buscar de Dios. ¿Y sabes lo que le dije? ¿Sabes por qué Dios te habló?
Porque tú llegaste, mi hermano, necesitado por Dios, desesperado por Dios. Llegaste a la iglesia como un pobre en el espíritu, como alguien que necesita. Y cuando tú llegas a la iglesia con fe, con esperanza, con convicción que Dios te puede hablar, amado, Dios usa al hombre de Dios. Dios usa la atmósfera, Dios usa la circunstancia para darte una palabra profética, para darte una palabra de dirección, para darte una palabra de parte de Dios y encaminar tu camino. Y me dijo: apóstol, yo he vuelto. Ve, pero ven con esa misma necesidad. Y es lo que Dios quiere con nosotros, que si venimos a la iglesia, vengamos con expectativa de que Dios siempre tiene algo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la unción, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y la unción está para darle buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. ¿Y cuál es una buena noticia para un pobre? Que el tiempo de la pobreza va a cesar, que el tiempo de la miseria va a cesar, que el tiempo de la deuda va a cesar, que el tiempo de la maldición de pobreza se tiene que ir, de la escasez se tiene que ir. Porque una buena noticia para el pobre económicamente es que Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. La buena noticia para el pobre espiritual es que el pobre en espíritu será saciado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? ¿Sabe cuál es mi oración de siempre? Quiero ser siempre un pobre en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Necesitado por Dios. Pero usted es un apóstol, usted es un pastor. ¿Y qué tiene que ver eso? Yo necesito de Dios como el oxígeno y el aire que respiro. Yo necesito de Dios para ser quien soy, para hacer lo que estoy haciendo, para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Ahora la unción, el Espíritu de Dios no solamente está sobre Jesús, no solo está sobre la iglesia para darle buenas nuevas a los pobres, sino para sanar a los quebrantados. ¿Y de quién está hablando? Los quebrantados de corazón. Dios no solamente nos quiere salvar, Él quiere restaurarnos. El quebrantamiento puede venir, amado, por circunstancias que hemos vivido nosotros, como el rechazo. Hay muchos que hemos lidiado o hemos vivido en nuestra vida momentos de rechazo, donde tu padre quizás te rechazó, donde tu madre te rechazó, donde tus hermanos te rechazaron, donde te sentiste tan mal porque sentías que no encajabas en ningún lugar, y eso quiebra el corazón. Yo le he contado acerca de mi testimonio, todo el rechazo que viví de niño, y yo sentí, amado, como una lanza que entraba a mi pecho y rompía mi corazón en pedacitos. Porque eso es lo que hace el rechazo, quebrante el corazón. Pero no solo eso, la traición, el haber amado de verdad, el haberse dado por completo, el haber entregado tu corazón a la gente, haber confiado en las personas, saber que siempre tendrías con ellos una relación, puede ser matrimonial, de amigos, de socios, lo que sea. Pero hemos confiado en la gente, nos hemos entregado totalmente. Y cuando vemos que nos tiran una puñalada por la espalda de la persona que tú nunca imaginaste, de las personas que tú nunca pensaste que te traicionaría, eso quiebra el corazón, quebrante el corazón, y desarrolla en nosotros culpa, preguntándonos qué hicimos mal. Porque después de la traición viene la culpa. Porque tú dices: ¿será que yo hice algo mal? ¿Será que yo me equivoqué para que ellos me hagan lo que me hicieron? El rechazo, la traición y la culpa lo usa Satanás para quebrantar el corazón de la gente. Otro es el fracaso. Cuando nosotros quisimos tomar decisiones que cambiaría nuestra vida financiera, nuestra vida laboral, nuestra vida matrimonial, y lo que decidimos hacer no resultó siendo lo correcto. Y decimos: hemos invertido los años por gusto.
Hemos dado todo lo que tenemos por gusto y nos sentimos fracasados. Sentimos que Dios no está con nosotros, que Dios ha apartado su presencia. Y es más, decimos, si Dios estuviera con nosotros, ese negocio hubiera salido adelante, ese emprendimiento hubiera salido, me hubieran dado visa en los Estados Unidos, hubiera pasado tal y tal cosa. Y nos sentimos fracasados. Todas esas experiencias de rechazo, traición, culpa, fracaso, quebrante el corazón de la persona. Y así llegamos a la iglesia con un corazón roto, donde Dios quiere derramar su espíritu. Pero alguien con el corazón roto no puede sostener la presencia. Es como querer echar líquido, agua, en un recipiente roto. Se va a perder. Una persona con un corazón roto es alguien que no puede sostener una palabra, no puede sostener la presencia de Dios, no puede sostener lo que Dios le ha dado, un hogar, una familia, un trabajo, un proyecto. ¿Por qué? Porque su corazón está partido, está destruido. Por eso el Señor dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para darle buena noticia a los pobres, pero también sanar a los quebrantados de corazón. Porque tú no puedes recibir lo que Dios tiene para ti si no permites que el Señor sane tus heridas, si no permites que Dios restaure tu corazón, si no permites que Dios pueda cambiar la condición de tu corazón. Papá, en el Salmo 147 versículo 3 dice, mire lo que dice el Señor en el Salmo 147 versículo 3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Me permite parquearme un momento aquí? No te pongas a hacer nada en la vida con un corazón roto. No empieces nada con un corazón roto. Es difícil, es duro. Estás partido en el alma en 1000 pedazos. Partido. Debes pasar por un proceso de sanidad. Te separaste, ya quieres empezar una nueva relación. ¿Quién queda entero después de un divorcio? ¿Quién queda entero después de un divorcio? ¿Quién queda entero después de haber enterrado a su hijo? ¿Quién queda entero después que dio todo de sí y nada resultó en la vida? Debes pasar por un tiempo donde el Señor derrame su espíritu y pueda restaurar cada pedacito de tu corazón y lo pueda unir, lo pueda restaurar, lo pueda sanar. ¿Y sabe dónde se restaura el corazón? ¿Sabe dónde se sana el corazón? ¿Sabe dónde Dios cambia ese corazón por un corazón nuevo? En el altar, en la presencia de Dios. El altar no es un lugar solamente, sino que el altar es un lugar de encuentro. Es el lugar donde el hombre se hace uno con Dios, donde yo puedo llegar roto, destruido, quebrantado, pero cuando llego al altar y doblo mis rodillas, le estoy diciendo: Señor, sana mis heridas, sana mi corazón, sana mis dolencias. Él es el único. Yo sé que no quieres, no quiero correr porque me van a ver. Vergüenza, vergüenza del diablo y sus demonios. Vergüenza del diablo y sus demonios. Yo no tengo vergüenza de correr a la presencia. No tengo vergüenza de ser un pobre en espíritu. No tengo vergüenza de ser un necesitado, un hambriento, un sediento de la presencia. Él es el único que puede sanar mis heridas. Y lléname y sáname. Oh, ven, Espíritu, ven con tu fuego.
Es tiempo de regresar a los evangelios. Necesitamos a los Bartimeos que se metan a la iglesia. ¡Jesús! Necesitamos a los Bartimeos en la iglesia. A los que están desesperados por Dios. Quizás puedes ver, físicamente puedes ver, pero espiritualmente estás ciega, estás ciego. Tienes que clamar al nombre de Jesús y decir: Jesús, sácame la ceguera espiritual. Es tiempo de regresar a los Bartimeos. Es tiempo de regresar a la mujer de flujo de sangre que dijo: si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo sería sana. Necesitamos regresar a ese evangelio. El evangelio que impactó el mundo. El evangelio que ganó la humanidad entera. Porque gente que marcó la historia fue gente desesperada por Jesús. ¿Sabe qué es lo lindo de la mujer de flujo de sangre? Que cuando Jesús voltea, le dice: hija. Léalo. Le dice: hija. Ella no solamente fue sanada, ella fue aceptó al Padre. Y le extiende Jesús su paternidad y le dice: hija, tus pecados te son perdonados. Jesús no solamente te quiere sanar, Él quiere que tú seas su hijo. Él quiere que tú seas su hija. Porque Él a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de carne ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. No solamente busque la sanidad, no solamente busque la liberación y la restauración. Busca ser un hijo, busca ser una hija de Dios. Y que Él te diga: mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Alguien puede decir amén en esta noche. Alguien puede decir amén, aleluya, algo en esta hora. Espíritu, ven con tu fuego, lléname y sáname. ¿Sabe? Cuando el hijo pródigo regresó a casa, su padre no lo recibía con un sermón, lo recibió con un abrazo. Hay gente que a veces: yo quiero hablar con usted. Más importante de que yo hable contigo es que yo te reciba como un hijo en esta casa. ¿Está escuchando lo que estoy hablando en esta hora? Eso te afirma. Eso restaura tu dignidad. Eso te posiciona como hijo en una casa. Amado, escuche esto. La cruz no solamente perdona, la cruz de Cristo también sana el corazón. No solamente Jesús te quiere salvar, Él te quiere sanar. Porque yo sé que la salvación nos llega al cielo, pero mientras tanto queremos que el cielo venga a la tierra. Y nunca podremos vivir una tierra como en el cielo con un corazón roto. La tercera porción de la unción es la unción que libera a los cautivos. Primero, la primera unción era para los pobres. La siguiente unción es por los quebrantados de corazón. La tercera porción de la unción es para liberar a los cautivos. Dice el verso: pregonar libertad. Jesús no vino a negociar, escuche bien, Jesús no vino a negociar con cadenas. Él vino a romper esas cadenas. Jesús no vino a decirte: mira, vas a dejar poco a poco la droga. Antes fumabas 20, ahora vas a fumar 10. Ahora fumas 10, luego vas a fumar 3. No, mi hermano, Jesús no vino a negociar con las cadenas. Cristo vino a romper las cadenas, a podrir los yugos, a romper las ligaduras, a romper las ataduras de Satanás.
Alguien está aquí conmigo en esta hora. Él es el que rompe las cadenas y el Espíritu de Dios está en esta casa, porque toda cadena que te tiene cautiva va a ser rota en el nombre poderoso de Jesús. Alguien puede decir amén en esta hora. Dice Juan 8:36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, dice el Señor, libre. Vemos al endemoniado gadareno. Yo lo he predicado antes, que Jesús cruzó todo un mar de Genesaret, el mar también conocido como el de Galilea, solamente por un alma, solamente por una persona. Amados, Jesús no fue a negociar con ese principado que había en ese demonio. Jesús fue de frente y le dijo: sal fuera, sal fuera. Y en ese instante ese hombre terminó, mi hermano, vestido correctamente, terminó libre, terminó restaurado. La unción no negocia con demonios. La unción del Espíritu de Dios confronta a los demonios, los echa fuera, los arranca, los saca. La cuarta porción del Espíritu abre los ojos. Diga conmigo: abre los ojos. Y le da vista a los ciegos. La peor ceguera, escuche, la peor ceguera es no reconocer nuestra necesidad. La peor ceguera es no reconocer que necesitas. Saulo era un religioso ciego, pero una luz lo derribó de su orgullo. Y desde ese día, camino a Damasco fue el camino donde él recibió la visión. Porque él estaba ciego espiritualmente, pero Dios le da la visión. ¿Está aquí conmigo o no? Hoy el Señor quiere que tus ojos se abran en esta noche y te des cuenta que sin Dios nada puedes hacer, que sin Dios nada podemos lograr. Si tú estás aquí en esta hora, yo tengo algo que decirte. La unción del Espíritu de Dios está sobre mí, está sobre ti, está sobre todos los que estamos aquí. Y vino a darle buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos y darle vista a los ciegos. Si hay alguien en esta noche que dice: yo tengo necesidad de Dios, yo necesito de Dios, yo estoy desesperado por Dios, yo quiero que en esta hora te pongas de pie, ahí donde estés, y levantes tu mano y digas: Señor, yo necesito de ti. Y termina Isaías y Lucas diciendo, Isaías 61 y Lucas 4 termina diciendo: y proclamar el año de la buena voluntad. ¿Sabe cómo se le conoce eso? Como el año de jubileo. El año de jubileo significa cancelación de deudas. El año de jubileo significa restitución de todo lo que el diablo te robó. El año de jubileo significa libertad al que estaba cautivo por la carne y por el diablo. Jesús está diciendo: el jubileo no es una fecha, el jubileo es una persona. Cristo es el año agradable. Cristo es el año agradable. Pero Él se detiene antes de leer. Escuche bien. Y Él dice: el día de venganza ha llegado. El día de venganza ha llegado. ¿Cuántos saben que estamos a punto que la ira de Dios se manifieste sobre la tierra? Pero antes de que la ira de Dios se manifieste, Cristo primero se lleva a su iglesia. Cristo se lleva a su iglesia. El día de venganza ha llegado. Estamos en el tiempo hoy de la gracia de Dios, pero la gracia tiene un tiempo de término. Y esta es la oportunidad, porque tú y yo no sabemos el día ni la hora. No sabemos cuánto Cristo viene por nosotros. Dice que será como el relámpago que viene del oriente al occidente. Será como el ladrón de la noche, que no sabemos ni el día ni la hora. Pero llega el momento que la gracia terminará y
la ira del Señor se manifestará y la venganza del Señor vendrá sobre la tierra. Hoy es la oportunidad donde tú le entregues tu vida a Cristo. Amados, en los versículos siguientes de Isaías 61 habla acerca de un intercambio. ¿Está aquí conmigo? Ya se fue. Habla acerca de un intercambio, porque en el versículo 3 dice: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, en óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Hoy Dios quiere hacer ese intercambio. La gloria en lugar de ceniza. La ceniza representaba dolor. Cuando a un padre se le moría un hijo, el padre se arrancaba las vestiduras, agarraba las cenizas y se las tiraba encima y se vestía luego de luto. La ceniza representa dolor, representa sufrimiento. Y Dios dice: quiero cambiar ese dolor, quiero cambiar esas cenizas por gloria. Y dice el Señor: óleo de gozo en lugar de luto. Porque Dios no quiere verte triste, Dios no quiere verte en sufrimiento. La Biblia dice: el gozo del Señor es la fortaleza de nuestra vida. Dios quiere que cada mañana veas su misericordia y te levantes lleno del gozo del Espíritu de Dios, y manto de alegría en lugar de angustia. Él no quiere verte desesperado, angustiado, oprimido. Él quiere verte alegre, feliz. ¿Hace cuánto tiempo que no sonríes? ¿Hace cuánto que tu corazón no se alegra? ¿Hace cuánto que servirle a Dios para ti no es una satisfacción? Dios quiere darte manto de alegría en lugar de angustia. Amado, no es una mejora, es una transformación. Dios quiere transformarte, porque el Señor dice: y serás llamado árbol de justicia. ¿Sabes por qué? Porque la justicia de Dios se verá en ti. Porque Dios es el que te hará justicia. Es el que te levantará por encima de las naciones para ser testimonio vivo de que Dios está contigo. Él te llamará plantío de Jehová para la gloria suya. Pero nada de eso. No hay transición de transformación si no hay rendición de necesidad. De decir: Señor, te necesito. ¿Sabe? Para Dios, yo le decía a alguien estos días, allá en Estados Unidos, que recibió un diagnóstico de enfermedad terminal. Y yo le decía, conversando con ella, le decía: ¿sabes? Dios hace un chasquido de sus dedos y esa enfermedad se va. A Dios no le cuesta sanar a alguien. Pero Dios no solo está interesado por tu sanidad, Él está interesado por el destino de tu alma. Él está interesado por tu salvación. Porque escrito está que mejor es que pierdas una mano, o que pierdas un ojo, que pierdas una pierna y te vayas al reino de los cielos, antes que te vayas completito al infierno. El Señor no solo quiere sanarte, Él quiere salvarte. El tener a Cristo de nuestro favor no solamente nos salva, sino que hay beneficios de hijo y de hija. Él te sana, luego te libera, luego te sana, luego te restaura, luego te cambia, luego te transforma. Pero la prioridad es salvarte. Hola, bendiciones. Si nos están viendo, te invito a que hagas la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco
que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y al tercer día Él resucitó. Hoy confieso con mi boca públicamente a Jesús de Nazaret como el único Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, comparte y suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que te llegue una notificación. Bendiciones.